Ya, entonces continuando, ya anotamos los datos que me han enunciado. Ya sé que es soldadura filete, que es el número 4. Ahora vamos a empezar a hacer el dibujo. El dibujo, como ya saben, es la columna con la chapa. Ahora, el tema de la soldadura, les comenté yo, a ver, voy a borrar todo. Ya. La soldadura filete es de esta manera, tal como me dice en mi tabla, ¿no? Es así. Ahora, el anterior ejercicio, ¿cómo era nuestra soldadura? Era así, era por los dos lados de abajo. Y era geométrico porque era equilibrado, ¿no? Si yo sueldo arriba y sueldo abajo, mi centro de gravedad se mantiene equilibrado. Pero en este caso, fíjense, es como si esto fuera un cuadrado, yo sueldo nomás un lado más que el otro. Entonces mi centro de gravedad se mueve, ya no va a estar en el centro, va a estar un poco más para la izquierda y para arriba. Es por eso que ahora mi valor de X promedio y Y promedio no van a ser la mitad de B y de D, no. Ahora yo tengo que encontrarlo. ¿Está bien? Y eso es lo que me brinda mi formulario. Cuando, como dije, soldadura de filete, que es el número 4, a ver, este número 4 es este de acá, ¿no es? Ahora, ¿qué datos necesitaba? Los factores geométricos, SW y JW. Y ahora tengo las fórmulas de X promedio y Y promedio, porque ahora esta soldadura es un poquito más complicada, ¿no es? Las anteriores eran simples, pero ahora esta es un poco más complicadita. Por eso tengo esas fórmulas aquí de X promedio y Y promedio. Entonces, eso es el siguiente paso, ¿no? Es como ya escogimos el tipo de soldadura, figura 28, la soldadura número 4 es la de filete, anoto el valor de AW, de JW y X promedio y Y promedio, ¿ya? Ahora, simplemente encuentro sus valores porque ya tengo B, ya tengo D, encuentro los valores y me voy al siguiente paso que es hallar la fuerza admisible de mi material de aporte, de mi electrodo. Entonces, como mi electrodo ya me lo escogió el mismo enunciado, me dice que electrodo número E60, entonces yo voy, perdón, me voy a la tabla 23. A ver, voy a silenciarlo. Ahora sí. Ahora seguimos, como les decía, me voy a la tabla 23 para ver el valor que me va a lanzar mi electrodo E60. A ver, aquí está, tabla 23, electrodo número E60. Ahora, hay dos E60, ¿no es? Que es para edificio y que es para puente. Un detalle, esto siempre cuando el enunciado no me dice, digamos, que es una columna de edificio, o no me dice que es de puente, o no me dice nada de eso, yo asumo que es para edificio. ¿Está bien? Asumen eso. Asumen que es para edificio. En el caso de que no le dé ningún indicio de que es para un edificio o que es para un puente, ustedes asumen lo más primero. Y tienen estas dos opciones, ¿cierto? Ahora, si le dice que este diseño es para una chapa en un puente, digamos, ahí sí ya recién ustedes tienen que venir y sacar la parte de puente sí o sí. Pero si no le dicen nada, ustedes asumen y vienen acá nomás a la estructura de edificio, aquí el primero, entre uno de estos dos. Como me dice que es 60 y yo voy a asumir que es para edificio, entonces escojo este valor de acá, ¿cierto? ¿Se entendió eso o no? Que tengo que asumir esa parte, ¿sí? Ya, entonces yo asumo este valor, que es este de acá, estructura para edificio, y me sale una fuerza admisible por pulgada de lado de 9600, lo mismo que el anterior ejercicio. Ahora volvemos, ya está ese paso completado. Aquí está. Ya tengo el valor de la fuerza admisible en mi material, 9600 libras-fuerza. Ahora lo siguiente es análisis de carga. El análisis de carga, como es el mismo tipo de ejercicio, es una chapa, una columna, solo en el eje X y en el eje Y hay solo dos fuerzas. La fuerza cortante vertical, que es FB, y FT, que es la de momento torsional, fuerza por el momento torsional. Y FT se descompone en B y en horizontal y en vertical, ¿no es? Entonces, el análisis de carga se mantiene lo mismo,
Y yo tengo que hallar esas tres fuerzas. FB, ya habíamos dicho que es la carga dividido entre el factor geométrico AW, que ya lo habíamos hallado aquí. ¿No? Aquí está AW. La carga igual me la da de datos, así que ya tengo valor de FB. Ahora, si se fijan acá, para yo hallar FT, necesito el torque, el par torsional. Aquí está. Esta es para hallar FTB y FTH, que son las otras dos fuerzas. Necesito el par torsional, y el par torsional es igual a la carga por A. Entonces yo tengo que encontrar el valor de A. Me voy a mi figura, aquí a mi figura, y fíjense, yo no tengo el valor de A. No lo tengo porque yo no puedo ya decir que va a ser el largo menos X promedio fácil. Yo tengo que hallarlo X promedio, ¿no? Ya lo hallamos. Lo hayamos hallado y me sale 0,8. Entonces, ahora A va a ser igual a 12 menos este tramito acá que es X promedio, 0,8. 12 menos 0,8. Y ese es el valor de A. Entonces lo hallamos acá. A es igual a 12 menos X promedio. ¿No es? Está ahí, anotado. Ya tengo valor de A. Ahora recién puedo venir a hallar mis dos fuerzas que yo quería, FTB y FTH. Entonces, torque, par torsional es P por A por CH dividido entre JW. Ahora, CH, fíjense acá, como ya no es una soldadura simple, que les había comentado, ahora CH es así. CH, en realidad siempre va a ser así, siempre va a ser esta ecuación, B menos X promedio. X promedio a veces puede ser simple y a veces puede tener su fórmula, como en este caso, ¿no? Tenemos la fórmula X promedio y también Y promedio. Ahora, CH y CB siempre obedecen esta fórmula. Entonces yo tengo que ocuparla, CH es igual a B menos X promedio. A ver, CH, B menos X promedio. Y CB es D sobre Y promedio. Entonces, ya tengo esos valores, si los tengo, entonces ya simplemente tengo que reemplazar, ¿cierto? A ver un momento. Ya. Entonces ya tengo lo que es, ya tengo la carga, tengo el valor de A, tengo el valor de B, ya tengo X promedio y JW igual ya lo había hallado al principio. Simplemente ahora reemplazo y hallo el valor de las dos fuerzas, esta y esta de acá. Ya la tengo la fuerza, las tres fuerzas de mi análisis de carga, esta de acá. Ahora simplemente saco la resultante. Saco la resultante raíz de la fuerza que están en X, que es nomás lo que es la fuerza de torsión en el eje de las X, más las fuerzas en Y, que son FB más FTB, ¿no es? Está ahí, fíjense. FTH en el eje de las X, que estaba solito, y FB más FTB, ¿no? Tal como está acá. Entonces, así hallo mi fuerza resultante. El siguiente paso que había sido era calcular el espesor del cordón, el espesor calculado, ¿no? Ahora es la fuerza resultante dividido entre la fuerza admisible. Me queda un valor de 0,538, porque la fuerza admisible ya lo habíamos calculado en el anterior paso, que es cuando yo voy a la tabla 23, ¿no? La fuerza admisible. Ahora ya tengo mi espesor del cordón calculado, que es 0,538. Ahora yo tengo que ver si este valor que hay es aceptable o no, ¿ya? Si es aceptable o no. Entonces, una duda acá es, al principio me decía si era una chapa gruesa o delgada, me daba un espesor de la chapa, un grosor de la chapa. Fíjense, no me lo dio. No me lo dio. Entonces, ahí es cuando yo asumo un valor un rango para yo ver esa comparación. Yo puedo asumir, en este caso, si mi chapa va a ser o gruesa o va a ser delgada, ¿no es? Ese es el valor de E. El valor de E es el espesor de la chapa. Entonces, el anterior ejercicio, ¿se acuerdan? Era 3 octavos. Me lo daba de dato. En este ejercicio no me da el dato. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a asumir que
mi chapa es medio gruesa, es un poco gruesa, entonces va a estar en este rango acá. El tamaño mínimo del cordón va a ser un cuarto. Un cuarto es 0,25, ¿no? W, si mi W calculado es menor a 0,25, no me sirve ese valor, el que calculé. Tiene que ser sí o sí mayor para que me sirva. Entonces, ¿cómo nos había ido en el ejercicio? Nos había salido 0,538, fíjense. Y el espesor mínimo era 0,25, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que W calculado es mayor al W de la tabla, o W mínimo. Entonces, sí me sirve el que calculé, sí me sirve, porque es mayor a 0,25. Entonces, el valor de mi cordón que yo voy a escoger es el que calculé. Por eso se escoge el calculado. En el caso que hubiera sido 0,1, digamos, como 0,1 es menor a 0,25, escojo el de la tabla, escojo el 0,25. ¿Está bien? ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí de estos dos ejercicios? ¿En alguna parte no entendieron algo? En el dibujo, en el análisis de carga, en las tablas. ¿Se entendió todo? Harrison, ¿puedes mostrar un momentito, porfa, el dibujo? Ya, Auringa. Ya. Ya, decime, ¿tenés alguna duda acá? Sí, estaba viendo lo del valor de A por el tema del centro de gravedad, que es diferente, porque Ajá. la soldadura es diferente. Sí. Estaba viendo más o menos cómo fue que calculaste el centro de gravedad. El centro de gravedad siempre se divide así. En el eje de las X se divide entre X promedio y CH, y en el eje de las Y, digamos que esta parte de acá, en Y promedio y CB. Ahora, yo lo dibujé así porque así es como me lo dibuja la gráfica, los tipos de soldadura, fíjense. A ver, está aquí el número 4. Fíjense, está, no sé si se puede acercar. Fíjense, ese puntingo de ahí, este puntito de acá, no sé si lo ven, este es el centro de gravedad y está más apegado allá. Fíjense, ¿no ven? Entonces ahí está todos esos valores que yo anoté y que tienen que hallar el valor. Y aquí, como la soldadura es un poquito más diferente a lo que vimos en el anterior ejercicio, fíjense, además de JW y SW, tengo que hallar X promedio y Y promedio. ¿Por qué? Porque mi centro de gravedad ya no está aquí en el medio, está más a la esquina izquierda, ¿no? Entonces, X promedio no va a ser la mitad de B. Fíjate aquí clarito se ve. Aquí clarito se ve que X promedio es un valor mucho más pequeño que la mitad de B, ¿no? Esto es B. Entonces, así es como yo veo que tengo que hallar X promedio y Y promedio. Cuando vengo a la tabla y me da mi fórmula. Cuando me da la fórmula, sí o sí tengo que utilizar ese valor de X promedio y Y promedio. ¿Está bien? Si no me la da, como en esta soldadura simple, yo puedo decir que X promedio es simplemente la mitad de B. O Y promedio es la mitad de D. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte? Sí, sí, gracias. Ahora sí lo entendí. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra duda tienen, chicos? ¿En alguna parte? ¿En algún dato? ¿No? Disculpa, eh, ¿me puedes explicar por favor otra vez por qué escogiste el espesor de la placa el 1/2 3 cuartos? Es algo que yo asumí. Es algo que yo asumí. Es como te digo, como sos el diseñador te va a decir que asumas ciertas cosas. Yo les había comentado que en estos ejercicios se pueden asumir algunas cosas como el valor de B, como la tipo de soldadura o el electrodo. En este caso, al final del ejercicio, yo escogí, como no me decía el espesor, el grosor de mi chapa, no me decía si era delgada o gruesa, yo escogí un rango. Escogí el rango desde acá de 1/2 y 3/4, que está ahí en las tablas. Está acá, ¿no? Ahí al final, a lo último, están los tamaños, los espesores de la placa, ¿no? El grosor de la chapa.
Cuando es acá es que son delgaditos y van ascendiendo hasta grueso. Yo escogí un valor de aquí más o menos que no es muy grueso ni muy delgado. Entonces, mi espesor mínimo de W me dice que es 1/4. Entonces, eso es lo que yo asumí, algo que tenés que hacer vos igual cuando vas a tu examen. ¿Se entendió eso? Ok, gracias. Sí, sí, Ya. gracias. Aunque les recomiendo que asuman nomás el valor este de acá, que sea delgado. Cuando no les diga el ingeniero, asuman este valor porque yo lo asumí este valor para que ustedes aprecien lo que es cuando calculo, cuando gana el calculado, cuando el calculado es mayor al de la norma, al de la tabla, se utiliza el calculado. Cuando es menor, se utiliza el de la tabla, ¿no es? Entonces yo le escogí eso para que ustedes vean eso, pero en los ejercicios que hicimos en mi semestre con el ingeniero y no nos daba el espesor de la chapa, directamente nos veníamos acá, a menor o igual a 1/2, ¿ya? Anótense eso igual. Cuando tengan que asumir, mejor este valor de acá. Eso pasó en mi semestre, ¿ya? ¿Tiene alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra duda de alguna parte de la fuerza resultante? ¿No? Ya. Quería que veamos este ejercicio igual. Es un ejercicio diferente, se puede decir. Es como que complicadito del tema de soldadura. No hay muchos tipos de ejercicios de soldadura. No hay, la verdad. Solo hay, digamos, que te dé diferentes datos o que te ponga diferentes cargas o te diga algún tipo de soldadura acá. Digamos. No hay muchas variables, digamos, en los tipos de ejercicios que hay. Solo están esos que hicimos, los dos que hicimos y este de acá. Este de acá es el que tiene cargas en los tres ejes, eje X, Y y Z, ¿ya? Entonces fíjense, el enunciado está en el libro para que lo vean, es en la página 790 y es un ejercicio que simplemente me da, como está acá en el dibujo, me lo da el dibujo, es una placa y la placa tiene soldada un cilindro y este cilindro en su extremo de aquí tiene una chapa y la carga recién está en la chapa, en esa chapa de acá. Ahí recién está la carga. Entonces, ¿dónde está mi soldadura? ¿Dónde estaba? Estaba acá. Aquí, esta es mi soldadura. Y me dice ya directo el ejercicio. Me dice, la soldadura que se hizo es de 1/2 de pulgada. Ya me da, digamos, lo que yo tanto quería hallar, ya me lo da. Lo que yo tengo que ver ahora es si va a aguantar o no. Por eso yo tengo que ver la fuerza tengo que hallar el cordón calculado. Digamos, como un cordón al azar que le hicieron. Yo tengo que hallar el cordón, el espesor calculado para ver si es mayor o menor a este valor de acá. ¿Ya? Es parecido a lo que hacíamos en otros ejercicios, pero es comparación, es más que todo comparación, nomás. Entonces, vamos a analizar y vamos a ver que este tipo de soldadura está en la tabla, fíjense. A ver, en la tabla, este es un tipo de soldadura raro, pero sí está. Está acá, fíjense. Hay todo tipo de soldadura, así simple, de doble, en cubo, en C, en diferentes formas, pero el último es el que estamos viendo ahorita, el número 9. Es cuando es una soldadura redondeada con una fuerza flexionante, ¿Por qué flexionante? Porque en mi ejercicio, a ver, en mi ejercicio la fuerza está a un costado y como hay un momento de este tramo a este tramo, es que hay la fuerza flexionante. Es por eso, porque hay este tramo acá. Si mi carga estuviera solamente acá, sería simplemente la FB y FT. Pero como mi carga está en otra chapa, está a un extremo y hay un momento, es que hay FF, que es la fuerza flexionante. ¿Está bien? Entonces, por eso hay fuerza en los tres ejes. Ahora, ya sé qué tipo de soldadura es, porque está claringo que es esta de acá. Anoto los datos que necesito. AW, SW y JW. Si se fijan bien, en los ejercicios que hemos hecho hasta ahorita, solo hemos utilizado
AW y JW. SW no lo hemos utilizado porque SW es solo cuando hay fuerza en los tres ejes. Es cuando hay una fuerza flexionante, SW. Cuando hay lo que hicimos ejercicio solo cortante y de torsión, solo es AW y JW. En este caso están los tres. Estas tres fórmulas las voy a utilizar exclusivamente este tipo de soldadura. Entonces anoto eso. A ver. A ver, ahí está anotado. Está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Ya. Entonces ya anoté mis datos. Y ahora, como me decía el enunciado me daba ya me daba el dibujo y me daba ciertos datos. Me decía que el diámetro del cilindro, que es donde está la soldadura, fíjense, donde está la soldadura, es de 4,5 pulgadas. ¿Qué más me dice? Me dice que la longitud del cilindro es de 14 pulgadas. Y me dice que la distancia desde el centro del cilindro hasta donde está la carga de la chapa, que es el valor de A, es de 10 pulgadas. ¿Ya? Este valor es de 10 pulgadas. Son datos que me da el enunciado y que voy a necesitar. La carga es de 2500 libras fuerza. Ahora, bien, aquí está el centro de gravedad, fíjense. Miren cómo es de diferente. Antes el centro de gravedad aquí estaba descompuesto en X promedio, CH, Y promedio, CB, porque el centro de gravedad era se movía mucho, ¿no? Era cambiante, era diferente. Ahora, como es un cilindro, el centro de gravedad siempre está al centro, siempre está al centro. Entonces, X promedio es simplemente el diámetro de lo que es esto. Es el radio, es el radio, es el radio. En todos los puntos es la misma distancia, ¿cierto? Entonces, va a ser X promedio igual a 4,5 y entre 2, Y promedio lo mismo. Y esos valores de X promedio y Y promedio son idénticos a CH y CB. ¿Está bien? Porque es un cilindro, porque la soldadura es un redondo. Ahora bien, ya hicimos la geometría, ya tenemos todos los datos que nos daba el enunciado. Ya escogimos, ya hallamos AW, SW y JW, que como tenemos ya el valor del diámetro, que es así, pi por diámetro cuadrado sobre 4, pi por diámetro al cubo sobre 4, me salen estos valores. Ahora voy a hacer el análisis de carga. Este es el análisis de carga. ¿Dónde se hace? En el punto crítico, que es este punto acá. Ahora, esto es un poquito difícil de explicar, pero a ver, lo que ya conocemos, ¿cuáles son? Son la fuerza vertical, que son directamente hacia abajo, que la anoté en el eje de la Z. Ahí está. F ya la conocemos. Ahora, la otra fuerza que conocemos es Ft, que es la fuerza por el momento torsional, ¿cierto? Entonces, esa lo pongo en el eje de las Y, por debido a dónde está la carga. Si estuviera en el otro extremo, lo llevaría para el otro lado, pero en este caso no hay ningún lío. Lo pongo para la izquierda, justo en el eje de las Y. ¿Está bien? Ahí está, Ft. Y no lo voy a descomponer. Esta vez no lo descompongo porque voy a utilizar los tres ejes. Simplemente anoto Ft. Ahora, la fuerza nueva que hay es la fuerza de flexión, que se ejerce directamente sobre el cilindro, sobre el eje del cilindro. ¿Está bien? Por eso a eso vamos a denominar eje X. Ahí está eje X, eje Y y eje Z para abajo. ¿Ya? Ahí están los tres ejes. Ahí están las tres fuerzas igual. ¿No? Entonces, otra característica es que estas fuerzas son perpendiculares entre sí. Entonces, para hallar la fuerza resultante es simplemente como hacíamos en los otros ejercicios. Es la raíz de... A ver, ¿dónde está? Ahí está. Es la raíz de las fuerzas en X más la raíz de las fuerzas en Y más el cuadrado, perdón, de las fuerzas en Z. ¿Ya? Entonces ya tengo cómo hallar mi fuerza resultante. Ahora ya tengo que hallar mis fuerzas nomás. Ya sé cómo hallar FB, que es la carga de entre AW, ya lo tengo esos datos. FT, ahora no lo descompongo, fíjense en el formulario. Bueno, no se descompone. A ver. Aquí está cuando se descompone FTB y FTH. Pero cuando no se descompone, es simplemente, está acá, F, le ponen una T ahí porque no tiene, esta es FT, esta es FF, esta es FB y esta es fuerza por aplastamiento. No pasa nada.
FT, que habíamos dicho que era esta, es el par torsional por C dividido entre JW. Eso es cuando no se descompone. Ahora anoto esa fórmula, la anoté acá, ahí está. Par torsional, ¿cómo es? Es la carga por el valor de A. Y A ya me lo da el enunciado, ya me da el valor de la distancia. ¿Cuál es el valor de A? Estas 10 pulgadas de acá. ¿La ven, no? Aquí está. Ahora, ¿qué más necesitaba? El valor de... Ya tengo P, ya tengo A, C, que es el valor de C. Habíamos dicho desde el principio que la CH o CB son las mismas. Es 2,25. Igual X promedio y Y promedio. Entonces C es igual a 2,25. Está bien que es el radio. Pues ahí, por eso anoté 2,25. Ahí está. Y JW ya lo había llevado al principio. Entonces ya hay lo que es mi fuerza por el momento torsional. Ahora mi fuerza debido al momento, fuerza flexionante, porque hay un momento, el momento debido al cilindro. Aquí está, debido al cilindro. Entonces el momento yo lo calculo como, el momento yo lo calculo la distancia del centro de gravedad hasta el final del cilindro por la carga. ¿Cuánto es la distancia? L, 14 pulgadas. Por eso es P por L. O P por D, le puse D. Entonces es las 2.500 libras fuerza por la distancia de lo que es el cilindro, 14 pulgadas. Dividido entre SW. Ese es el factor geométrico que les decía que apareció, que es nuevito, que recién lo utilizamos en este tipo de ejercicio. Porque solo utilizábamos AW y JW. Entonces, como ya tenemos las tres fuerzas, hallamos la fuerza resultante, y como ya tengo, bueno, no me lo da el enunciado del tipo de electrodo que voy a utilizar, yo lo escojo. Como les dije, hay que asumir a criterio que voy a utilizar electrodo para estructura de edificio. Entonces utilizo el E70 en mi tabla y me da un valor de fuerza admisible 11.200. Está clarito. Está, a ver, aquí está. E70, 11.200. Ahí está. Ese es el valor que yo necesito. Ahora voy a utilizar mi espesor calculado. FR dividido entre fuerza admisible. Ya tengo los dos valores y me sale un valor de 0,2. Ese es el espesor que debe tener mi soldadura para que resista esa carga, ¿no? Entonces, yo no, digamos, no le hicieron caso a esto, no hicieron este cálculo. Lo que primero hicieron fue soldarlo. Clarito, el enunciado mismo me dice, ya lo soldaron con 1/2 de pulgada. Ahora te pide que vos verifiques si va a aguantar o no. Por eso lo calculamos el espesor calculado. Entonces, ¿cuál es el que usaron ya al principio? 1/2. ¿Y cuál es el que calculamos? 0,2. Entonces, 0,5 es mayor a 0,2. Sí, entonces el que ya usaron es suficientemente grueso para aguantar esa carga, porque es mayor, ¿no? En el caso que hubiera salido esto, 0,8, digamos, en calculado, lo que ya utilizaron que significa que es muy, muy delgado, no es muy grueso, se va a romper. Eso se coloca en lo que es la conclusión. La conclusión le pone el diseño de soldadura de tipo 9, que es de cilindro, no aguanta, no va a resistir la carga debido a que el espesor que utilizaron es muy pequeño. Eso se coloca en lo que es la conclusión. En cada ejercicio tienen que poner su conclusión. ¿Está bien? Ahora, aquí les quería mostrar esto igual, que así van a hacer sus ejercicios, sus exámenes. Fíjense, si lo leen, fíjense, esto es solo de soldadura. Si lo leen, dice, sobre una médula que tiene un largo de 16 pulgadas, 6 pulgadas de ancho, que está fijada a una columna de 6 pulgadas de ancho, se la diseña para soportar un sistema de transmisión de potencia, el conjunto del sistema, una potencia, una carga de 2000. El conjunto del sistema de transmisión de potencia ejerce una carga de 2.000 libras fuerza. El sistema de transmisión de potencia consiste en un motor eléctrico que tiene un eje de 3/4 pulgadas y que por medio de una banda transmite 26 HP, y dice muchos otros datos. Pero al final me dice simplemente diseñe la unión de la médula tomando en cuenta el uso de la unión soldada. Nada más.
Me dice, y mostrar la geometría de la unión. Entonces, así son los enunciados, como que para que vos te chipes, como para que no te orientes en lo que tenés que hacer. Pero en sí te dice simplemente diseñar la unión. ¿Qué datos necesitas vos para hacer un diseño de una soldadura? Necesitas, como ya hemos dicho al principio, el largo y el ancho de la chapa, la carga que se va a aguantar, y en este caso me da un dato adicional que es el dato del ancho de la columna, que también lo necesito. Sí, lo necesito también. ¿No ves? Entonces, solo esos datos son los que yo, mire, está largo el enunciado, pero solo esos datos necesito para hacer mi ejercicio. Así le va a entrar al examen, y por eso ustedes tienen que tener bien claro los datos que tienen que tener sí o sí, que son las dimensiones de la chapa y la carga, y los datos que no les sirven, que pueden asumirse, con el tipo de electrodo, el tipo de soldadura, y esos detalles, ¿no? Esos detalles son los que ustedes asumen. Entonces, esto es lo que fue soldadura. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿En alguna parte? No. Ya, a ver, nos queda 4 minutos. Quería avanzar lo que es remaches ahorita, pero parece que no va a dar tiempo. No sé, depende de ustedes. Si quieren lo vemos ahorita, pero yo quería la próxima semana respetar, digamos, el descanso pedagógico que habían puesto. No sé qué dicen ustedes. ¿Lo vemos ahorita? Pues lo dejamos para la próxima semana o para enero, depende de ustedes. La otra clase nomás. A la próxima semana. Hola, ¿sí? Harrison, una pregunta. El primer parcial, ¿hasta qué tema es? Es hasta bandas y cadenas. Sí, son varios temas. Ya, ok. Mira, son Gracias. soldadura, remache, cuña, cargas excéntricas, tornillo potencia, resorte, que es una huevada de resorte. Después bandas y cadenas. Es largo el primer parcial, es mucho lo que hay que estudiar. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo, prepárense lo mejor que puedan, especialmente para el primer parcial, que hay muchas variables, son muchas cosas que aprenderse. Ya para el segundo parcial es más que todo mecánico, todo lo que se hace, la verdad. Entonces, aprovechen el primer parcial para tener una nota decente, digamos, y ya la apartan en el segundo. Y así se eximen. ¿Ya? Entonces, ¿tiene alguna duda más de soldadura? ¿Algo que quieran comentar? No. Ya, entonces parece que ya mucho tiempo estamos. Y vamos a dejar remaches a ver si pasamos clase la próxima semana o si no para la próxima semana, para enero. Ya lo hablamos en el grupo eso ya. Es cortito, sí, no se preocupen, es una media hora máximo nomás. Entonces, ahí vamos a quedar. Si tienen alguna duda, algún ejercicio que no entiendan, nomás pregúntenme por mensaje, yo les voy a responder. Y les recomiendo desde ahorita que vayan repasando, que busquen modelos de exámenes, traten de resolverlos, porque así vienen los modelos. Así vienen, así de jodidos, digamos, los enunciados, como para que no lo entendas. Y por eso les digo desde ahorita, vayan repasando, imprímanse su tabla, y cualquier cosa me hablan nomás, ¿está bien? Ya, ¿Va a enviar el documento, disculpe? Sí, lo voy a enviar. Y también el video, a ver, no sé, más tarde yo creo que le envío el video. Sí. Yo, gracias. Entonces vamos a quedar ahí, chicos. Nos vemos o la próxima semana o enero. ¿Está bien? Bien, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.